fuiste el equipo emprendedor de Mercado Pago, básicamente. Y después de 12 años viste todo el proceso de construir de cero un gigante. Hoy Mercado Pago debe hacer literalmente en un segundo el mismo volumen que nosotros hacíamos en un mes. Pomelo es uno de los casos mejor fondeados de los últimos años en Latinoamérica. Levantaron más de 100 millones de dólares. Yo empecé a trabajar en lo que después se llamó FinTech, casi 10 años antes que sepamos que es una FinTech. El emprendedor necesita ser un distorsionador de la realidad porque tiene que plantearse algo que el otro no la ve. Como Galperín vive en un lugar donde no es real, no está. Lo tiene que fabricar. Y yo decía, yo puedo pasar acá, puedo probar, y si me va mal, la vuelta al mundo corporativo está a 2 clics de distancia. Y naturalmente en esos 2 años voy a aprender infinitamente más de 2 años en cualquier corporación. O sea, cuando yo me senté y te decía, escribíamos en una hoja, en un mantel, el roadmap de Pomelo inicial, y que eso sea una realidad, en el medio existían que pasar 1.000 millones de cosas. ¿Cuáles eran los 2-3 puntos clave que es, hey, por esto nos van a dar la... Hernán Corral, Hernán, gracias por sumarte. Te dije antes, vos no sabés, pero yo vengo buscando en entrevistas hace como un año y medio. El otro día Roberto en mi equipo me dice que te habló para venir a grabar y yo feliz. Hace mucho quería grabar con vos, así que de verdad gracias. Me hace sentir importante, ahora tengo que estar a la altura. Bueno, es que, o sea, un poco en el podcast desde que lo arranqué, vos sabés de podcast, ya hiciste el tuyo, entonces siempre lo que quería era traer como las historias de éxito del momento. Un poco las historias de éxito que todos conocemos, las de Mercado Libre, traer gente de Rappi y ese tipo de empresas latinas, y después las que veo que en el momento ahí está muy interesante lo que está pasando en esta empresa, quiero viste, tener al invitado, y con Pomelo, bueno, es que desde que empezaste levantaste como 3-4 rondas de inversión, entonces siempre estuviste como, al menos una vez al año en noticia, fuiste tendencia en nuestro mundito de startups. Entonces sí, estaba interesante hablar con vos. Así que de verdad, gracias por sumarte. No, por favor, gracias por la invitación y un placer. Te dije recién, a ver, yo lo hago descontracturado esto. Perfecto. O sea, charla normal. Vamos. Lo que me encantaría hablar con vos es, me parece que tenés una muy linda historia desde cómo empezaste el emprendimiento, cómo arrancó Pomelo, porque es una empresa interesante. Te escuché en algún lugar decir, ni mi vieja entiende bien lo que es Pomelo. O sea, me parece que está bueno como contar, ok, si es una empresa que es difícil de explicar, cómo la arrancás. En YouTube sobre todo, viste, tengo mucha persona que quiere emprender o que está emprendiendo y quiere como entender como los pormenores de, che, ¿cómo arranco algo? ¿No? ¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué es esto que todo el mundo me dice que es así, pero en verdad es así? Como sacarte ese tipo de cositas me encantaría, y después sí hablar de, ok, cómo vienen escalando más gente, desarrollo de producto, que es lo tuyo, la operación se complejiza. O sea, si podemos como cubrir todo eso, yo feliz. Por supuesto, podemos hacer todo eso y mucho más. Dale, tenemos tiempo, yo creo que estamos bien. Ya arranqué a hablar, pero para el que después vea el episodio y no te conoce, ¿querés un minuto decir quién es Hernán Corral y qué es Pomelo? Y aparte nos sacamos eso de encima ya. Dale, perfecto. Mi nombre es Hernán Corral. Actualmente soy uno de los founders de Pomelo y lidero la operación y el producto. Un poco de mí, fui uno de los primeros empleados de Mercado Pago allá por 2007, ya hace 18 años, 19 años, donde en un Mercado Pago tremendamente rústico y básico para ese entonces, éramos 3-4 personas, y yo creo que en ese entonces, hoy Mercado Pago debe hacer literalmente en un segundo el mismo volumen que nosotros hacíamos en un mes. Claro. No debo estar tan lejos de esa. No tengo la data, pero es muy probable. Y bueno, y ahí en Mercado Pago así hice de todo, literalmente de todo. Y terminé haciendo mucho producto. Y ahí es donde me especialicé en producto, y después de 12 años y de hacer un montón de cosas para todo el mundo de finanzas en Latinoamérica, tuve la oportunidad de pasar a Naranja X como CPO, liderando también el producto de algo nuevo. O sea, había que armar un banco digital, básicamente, para una empresa de 30 años del interior de Argentina, de Córdoba, muy bien fondeada, con un negocio excelente de tarjetas de crédito, pero habría que armarle un banco a todo eso. Con
con una cultura renovada, eso también fue todo un desafío. Y después de estar un año y medio ahí, se dio la oportunidad de salir a emprender y arrancamos Pomelo. De eso ya van un poco más de 4 años y acá estamos. La verdad que muy contento. Y si te digo que hace Pomelo, para que lo entienda la mayor parte del mundo, Sí, como para un nene de para 5 un nene de años. 5 años, te lo diría así, hacemos tarjetas de crédito, de débito y prepagas. ¿Qué significa hacer tarjetas? Quizá esto no lo sepa, la gente acá se confunde a Visa, al banco, a un montón de cosas, pero Todo. eh, cualquiera de las tarjetas que ustedes tengan en su bolsillo, por detrás hay un procesador que las emite y ese que tiene la tecnología para cuando uno pasa la tarjetita por un POS o la pone en una página de internet, captura esos datos y tiene la capacidad para decir si esa tarjeta tiene límite de crédito o tiene saldo si es de débito o prepaga y devolver una autorización. Eso que pareciera tan fácil, bueno, hay que hacerlo para que funcione en los 200 países del mundo. Mm. Y después está todo lo que pasa por detrás, porque de ahí hay toda una magia que uno no ve, pero vos pagaste con tu tarjeta de crédito del banco de Chaco en Tokio, y hay alguien que saca pesos de tu cuenta y los pone en yenes a un comercio en Tokio. Toda esa magia de cómo ese dinero se mueve por detrás también es parte de lo que nosotros hacemos. Y entonces nuestros clientes son todos los que quieran emitir una tarjeta de crédito, que van desde bancos, retailers, fintechs, empresas cripto, de remesas, de todo un poco. Pero eso es lo que hace Pomelo. Hacemos tarjetas de crédito. Somos la parte invisible que hace toda la magia que quizá uno usándola todos los días no ve. Y sumo ahí algo que no dijiste, pero Pomelo es uno de los casos mejor fondeados de los últimos años en Latinoamérica. Levantaron más de 100 millones de dólares en el último tiempo. Como tuvieron ronda A, B, hasta la B, ¿no? Hicimos una ronda, una serie Seed de 10 millones, una serie A de 35 con una extensión de 18 y una serie B de 40, sumando 103 millones de dólares si no me equivoco, y hasta ahí llegamos. Para Por cerrar ahora. el contexto, porque ahora te quiero preguntar del inicio de Mercado Pago, pero para cerrar el contexto, ¿cuánta gente trabaja en Pomelo hoy? Como para que la gente dimensione también. Hoy en Pomelo somos unas 300 personas, operamos en 8 países de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Panamá y Puerto Rico. Creo que no me olvido ninguno. Y tenemos más de 165 clientes aproximadamente. Hermoso. Che, cuando empezaste en Mercado Pago, mientras estabas diciendo esto, ¿2007 ya habían salido a la bolsa o no? Yo entré un tiempo antes de salir a la bolsa. Ya viste todo suceder. O sea, tuve que trabajar para la preparación de eso. Me acuerdo escribiendo todo, no sé, esto es algo muy puntual, pero te vas a dar creo que explica quizá la cantidad de cosas que he hecho en un mercado pago. No sé si saben lo que son las leyes SOX, pero después de creo que fue el caso de Enron que pasó en la bolsa de Estados Unidos, que mentían, digamos, en sus Sí. estados contables, en sus procesos. La SEC obliga a todas las empresas que cotizan en bolsa a escribir todos los procesos de todos los, básicamente todos los procesos que tiene la compañía. Y nosotros tenemos que escribir los de Mercado Pago, que eran bastante endebles en ese entonces, pero aprendí de eso y me escribí literalmente todo lo que se hacía en Mercado Pago de punta a punta en un Word, y hice cosas como esa para la salida Esa de la que bolsa. te agarró Osvaldo, te dijo, che, esta es tuya, Sí, en realidad llévatela. no éramos muchos, o sea, Claro. éramos poquitos, pero sí, de esas así básicas, tengo muchas historias que hoy lo ves con lo que es Mercado Pago y es impresionante. Esto que vos me decías, Pomelo, es difícil de explicar. En el 2007 era difícil de explicar Mercado Libre. O sea, Mm, yo a la mayoría, te voy a decir esto, quizá la mayoría de la gente no sepa qué hablo, pero en ese momento era mucho más conocido de remate. Entonces a veces explicaba que claro, en trabajaba en una Argentina empresa aparte. como de remate. Y después Mercado Pago no lo conocía absolutamente nadie. Yo decía que trabajaba en finanzas, o sea, si tenía que explicar. Mirá. Eh, y yo creo que, si al mismo ejemplo de cuando entendió mi mamá, creo que mi mamá entendió Mercado Pago hace 3 4 años y pasaron 15 que tampoco entendía muy bien quizá qué era Mercado Pago. Pero bueno, hoy la verdad que hoy es una empresa que creo que en Latinoamérica todo el mundo conoce y usa.
Algo que me encantó de ahora mientras estábamos empezando a hablar es que vos no tenés la típica historia de, viste, el chico que con 18 años quería empezar a emprender. O sea, tu historia es, trabajaste 12 años en Mercado Libre, en Mercado Pago. Em, Dos preguntas te hago y decime lo que quieras. Una es, o sea, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tuviste vos de estar ahí como 12 años? ¿No? Porque justamente podemos decir que vos fuiste el equipo emprendedor de Mercado Pago, básicamente. Podemos decir, si fuiste Sí. los primeros empleados, medio que viste todo el... Y Mm. después de 12 años viste todo el proceso de construir de cero un gigante. Eso imagino que te debe dejar como la cabeza, como, hey, éramos nada y llegamos a esto. Te debe dar como un sentido de lo que uno es capaz, ¿no? Sí, o sea, por lejos, Mercado Pago para mí fue Mercado Libre, o sea, fue una universidad impresionante. O sea, lo que yo aprendí ahí, no tengo duda que es incalculable. Y yo creo que eso, yo lo vinculo con un libro de los, de los mejores que creo que leí un poco de negocios, que se llama From Zero to One. No, Mm. perdón, este es The Outlier, sorry. The Outlier, que habla como de casos de gente muy exitosa. No, no es que me vinculo con los exitosos, pero habla de un caso que es el de Bill Gates, ¿está bien? Lejos de compararme con Bill Gates, ¿no? O sea, Mm. pero que él, yendo a lo que era como una colonia de verano en Estados Unidos, en los campamentos, iba a una escuela, perdón, un campamento que tenía una computadora en los años 70. Tipo, era mucha casualidad que cayó ahí. Y él se quedaba como todas las tardes con la computadora y empezó a, no me quiero confundir mucho, pero empezó a digitalizar toda la biblioteca digamos, con esa computadora, todo con perforación. Estás hablando de una computadora en 1970 y pico. Sí. Y habla del concepto de las 10.000 horas de vuelo. Ah, ¿Está sí. bien? Mm. Cuando, obviamente, después va a la universidad y después decide hacer Microsoft. Ella tenía 10.000 horas de vuelo. ¿Está bien? Sobre algo que después se pone mega, digamos, central, trending topic total, lo que era software y programación. A mí me pasó algo similar. Yo empecé a trabajar en lo que después se llamó FinTech Claro. casi 10 años antes o 7 años antes de que sepamos que es una FinTech. Obviamente de una manera inconsciente. O sea, yo la verdad, yo el día que entré a Mercado Libre tenía la opción de ir a Prosegur Mm. como gerente de compras, algo así, o a Mercado Libre. Entonces todo el mundo me decía, no, Prosegur, una empresa, esto de Mercado Libre, no sé, qué van a hacer mañana, si se funden, no existen. Digo, el otro es, mirá, hay camioncitos amarillos por toda la ciudad, guardias de marrón, o sea, estos tienen algo real. Em, pero a mí me copó eso de lo nuevo. Y entonces empecé a hacer algo que después explotó, ¿está Claro. bien? Y me agarró a mí con un conocimiento de haberlo vivido y sufrido desde las bases puras. O sea, yo cuando te digo que empecé a hacer cosas básicas, o sea, vos cuando pagabas, cuando yo entré, te lo conté varias veces, pero cuando vos pagabas algo en Mercado Libre o en Mercado Pago, nosotros por detrás mandábamos un fax a Visa con todos los datos de tu tarjeta, las cuotas, todo eso, y después esperabas 2, 3 días a que ese fax volviese con un tilde y una cruz. Volvías a tu compu y ponías pago aprobado, pago rechazado. Y, o sea, vos hacías una compra con Mercado Pago, te tardaba 3 días quizá. Está Sí. bien, si te agarraba fin de semana podrían ser más, feriados más aún. Y por detrás hacíamos eso, ¿entendés? Entonces, había una cabeza y en ese entonces escuchabas a Marcos Galperín diciendo, no, Mercado Pago va a ser el banco más grande de la región. Y vos mirabas para atrás y decías, pero esto es un kiosco. Pero cuando te explicaba cómo iba a llegar, decías, bueno, tiene un punto, no lo veo tan imposible. Y comprometerte con esa idea, decir, che, esto vamos a hacer algo muy grosso, por más que en realidad mirás para los costados y no había nada, era todo puro entusiasmo. Pero creo que había una idea clara hacia dónde quería ir y la historia cerraba. Eh, y bueno, y fue parte de hacer eso. O sea, los pagos eran, eso era una tarjeta, otro era con un POS en el escritorio y apretando todos los numeritos de la tarjeta en el POS, iba saliendo el rollito infinito todo el tiempo, otro era llamando por teléfono, uno a uno todos los pagos, a un pibe de, no sé, de American Express diciendo, cuando te atendía te quería matar del otro lado, pero decías, te va a procesar 40 pagos, quizá no eran muchísimo, ¿no? Pero era tarjeta 4 5 6 7 8 5.000 pesos, 3 cuotas, no sé, y así uno por uno todo el No tiempo. puedo creer lo que me estás contando. Eso era Como que uno Mercado no se lo Pago. imagina.
no te lo imaginás. Claro. No te lo imaginás. Últimamente con mi equipo, distintas personas nos escriben que se pierden algunos de los episodios de nuestro podcast y nos dimos cuenta de que es porque muchas personas no están suscriptas a nuestro canal. Entonces, si estás viendo este episodio de podcast en YouTube, te invito a que hagas clic en el botón de suscribirte, eso es lo más importante, de esa manera no te vas a perder ninguno de los próximos episodios y además es la mejor forma de ayudarnos a que podamos seguir haciendo crecer este podcast, invitar a la mejor gente para que pueda compartir con nosotros sus experiencias y que vos lo puedas aprovechar. No olvides de suscribirte al canal y ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. Me acuerdo un día, o sea, sí, de estas historias random, pero un día nosotros estábamos en un predio en Costa Salguero y un día no sé por qué, vi una inspección de la municipalidad, hay un problema, es que habilitaban la oficina, ¿no? Cuestiones que nosotros teníamos para pagarle a los que vendían y tenían que cobrar con Mercado Pago, teníamos en ese entonces, venía el banco y ponía un certificado en tu computadora, en un CPU, ¿está bien? El certificado era un softwarecito muy chiquito que ponía ahí, que era como tu autenticación, ¿entendés? No había logueo con el home banking todavía. Entonces, bueno, por una cuestión u otra, teníamos que desalojar la oficina, no se podía, había algo, un papel mal. Y yo recuerdo que fui a desconectar esa computadora y me fui por una puerta de atrás de la oficina con la computadora debajo del brazo, porque sin esa computadora no podíamos pagarle a ningún vendedor de Mercado Libre. ¿Se entiende? Y la conectamos en mi casa o en la casa de unos chicos y desde ahí empezamos a la semana siguiente pagando de esa computadora. Pues si no estaba ese CPU, se caía. No Digo, puedo creer. pero esa es la magia de haber estado, si me decís, emprendiste más de grande, sí, con capital propio barra, digamos, de venture capital directo, sí. Pero yo sentía que eso es emprender, porque estás resolviendo problema tras problema, totalmente multicausales, digamos, todo el tiempo, y hay que resolver. Algo que me da por preguntarte ahí es, no sé si escuchaste esta frase alguna vez, es conocida, pero viste que dicen que los emprendedores son, o los buenos emprendedores quizás, son expertos distorsionadores de la realidad. ¿Esa la escuchaste alguna vez? No la tengo tan presente esa. Claro, una vez la escuché varias veces y tiene mucho sentido porque lo que dicen es un poco lo que dijiste recién de Galperín. Como que el emprendedor necesita ser un distorsionador de la realidad porque tiene que plantearse algo, como la visión que tenía Marcos, que el otro no la ve. Y tiene que, o sea, el emprendedor, como Galperín, vive en un lugar donde no es real, no está. Lo tiene que fabricar. Sí. Y después pasa mucho que uno que hay que como creerse el cuento ese, ¿no? Y después vos para emprender idealmente te volvés vos un distorsionador de la realidad. O sea, sentís que puede ser que uno de los aprendizajes haya sido como la persona que no tuvo la experiencia que vos tuviste no vivió todo eso. Quizás vos, cuando termina tu etapa de Mercado Pago, decís, hey, yo entré acá, esto no era nada, este tipo me planteó esta visión, se cumplió, entonces todo lo puedo hacer, básicamente. O algo así. Sí, yo te digo, si querés, de mis grandes aprendizajes que tuve ahí es que, primero es que hacer las cosas bien sucesivamente, yo también lo traigo un poco de mi casa, pero sucesivamente está un efecto, para mí, lo que es el compound, el interés compuesto, es uno para mí de las premisas más valiosas que existe. Hacer las cosas bien sucesivamente, una tras de otra, todos los días, eso a la larga es un montón. Mm. ¿Está bien? Para hacer eso tenés que estar convencido de esa idea futura, que lo que estás haciendo sirve para algo y tiene un norte. Y creo que cuando emprendés, no solamente te lo tenés que creer vos, sino tenés que tener también la magia de convencer al otro. Desde que el que tiene que poner plata como un inversor, desde el que tiene que venir a trabajar al lado tuyo. Yo he tenido que llamar a gente que trabajaba en empresas de primera línea y decir, che, venite a trabajar a Pomelo. Somos 4. Y ese pibe está dejando una empresa, una carrera, todo porque cree en una idea y te está creyendo a vos. ¿Está bien? Porque después no hay nada. Y esa historia tiene que cerrar. Y esa historia la tenés que ver porque realmente vos, y me decís, ¿ahí qué te lleva a emprender y por qué iniciamos Pomelo? Es porque vimos un problema real. O sea, yo como trabajando en Mercado Pago, después en Naranja X, tuvimos que, en un momento empecé a llevar el tema de tarjetas y empezamos a tener que lanzar tarjetas de crédito, prepaga, de débito. Yo no tenía ni idea de este tema.
como muchas de las cosas que dice en Mercado Pago, vas aprendiendo sobre la marcha. Y esto es, o sea, che, hay un problema que vemos, cómo lo solucionamos, y ahí te pones a pensar, eso es la parte inicial de esa, por eso a mí me gusta mucho los productos, empezar a pensar cómo resolver este problema. Y después armas un mapa de ejecución y lo tienes que ejecutar. Y en eso empezamos a ver que en este mundo existían los procesadores. Como mucha gente quizás no sabiendo de Pomelo no sabe que esto existe. Y bueno, eran empresas que tenías que conectarte para poder emitir una tarjeta. Y ahí nos dimos cuenta que por estas, o sea, solo para que tengas una idea, en el mundo se procesan 25 trillones de dólares de pagos con tarjeta. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por año? Por mes? año. Por año. ¿Está bien? Y en la región más o menos son 5 millones. ¿Está bien? 5, perdón, trillones estamos hablando. Sí, y todo eso pasa por esas empresas que cuando tuvimos que interactuar, bueno, venía con la experiencia de la calidad tecnológica de un mercado libre, veías que estaban en la prehistoria. Porque muchas de estas empresas fueron creadas por los bancos en los 80, cuando salió la tarjeta, que dijeron, bueno, che, la tecnología es un costo, nos juntamos entre nosotros y hacemos una empresa que nos brinde servicio a todos. Y se quedaron esas empresas así en todos los países, están más o menos hecho igual. Y la verdad que eso es tremendo. O sea, vos, por ejemplo, cosas que me fui enterando en este mundo es, vos haces una compra hoy con una tarjeta en Argentina, lo más probable es que si pasa por uno de los procesadores, pregunta si corresponde aplicarle la promoción del Mundial Italia 90. Hoy, en 2025. ¿En serio? Sí, porque está construida con tecnología de hace 30 años y no lo pueden tocar, o es un lío tocarlo. Entonces, nosotros ante ver ese servicio que tenían y ver la cantidad de volumen, el tremendo negocio que había, empezamos a decir, che, esto no, es malísimo, tardás 2 años en lanzar una tarjeta en un país y si operás regionalmente te vas a otro país y tardás de vuelta 2 años. Y tenés que elegir siempre entre el menos malo para darle un negocio gigante. Y dijimos, acá hay algo. Entonces, y lo hicimos porque entendimos de algo muy particular, que tiene un negocio muy grande por detrás, que había un problema y que creíamos que teníamos una solución que era muy superadora. ¿Está bien? Ya tenés clientes de Pomelo que pueden lanzar esa misma tarjeta en una semana. O bancos que quizás te tardaban 2-3 años, pueden hacerlo en 6 meses. Entonces, vimos esa oportunidad, un tamaño de negocio enorme, y eso dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Vos ya, Erno, venís de Mercado Libre, ¿tenías ganas de emprender o fue algo que se dio? Si me preguntas, Porque digo, hay un paso interesante, el paso intermedio que te fuiste a Naranja X, que estuviste como 1 año y medio ahí con Gastón, tu socio ahora, sí, y después lanzan juntos Pomelo. Yo al menos cuando leo tu carrera, yo lo leo como, o sea, este pibe podría haber seguido escalando en Meli, en Mercado Libre, decide irse a este proyecto. Yo lo leo como se le metió el bichito de emprender y se fue algo más chiquito. O sea, pero no sé cómo es tu realidad. no, a ver, es una realidad, o sea, cuando paso a Naranja X, o sea, perdón, Mercado Pago estaba ahí como empezando a estallar, o sea, era bastante grande, pero empezaba a ser ya muy masivo. Me acuerdo de mi presentación en Naranja X con, no sé, también éramos 20, 30 personas en ese entonces. Una de las primeras preguntas que me hacen cuando me presentan es, ¿por qué te fuiste a Mercado Pago a Naranja X? Tipo, todo el mundo está queriendo ir para allá, Claro. y vas yendo en sentido contrario. Y creo que hay algo de eso de que, naturalmente, una empresa, ya te digo, yo entré en una empresa, todo Mercado Libre cuando yo entré eran 300 personas y creo que cuando fui eran 30.000. Y eso va haciendo... Hiciste un 100X de... O sea, conocías a todos al principio y después no conocías a nadie. Conocía a todos los que... O sea, a mil ideas. Almorzabas con Marcos. No, obvio, estamos todos ahí, o sea, conocía los de atención al cliente, a todo el mundo. Más, siempre trabajando en Mercado Libre te pasa, che, compré un lavarropas si no me llegó. Y yo en ese momento decía, sí, eso lo ve Juancito. Y me acercaba, che, Juancito, ¿qué pasó? Pasa el tiempo y ya no sabes ni siquiera quién está en Mercado Pago. O sea, ¿entendés eso? ¿Quién hace cosas que están a un grado de distancia? Me preguntabas quién responde eso. Obviamente, cuando pasa el tiempo te decía. Y obviamente, una corporación se va haciendo mucho más grande, si bien yo creo que
sigue manteniendo Mercado Libre ese ADN emprendedor, pero todo se va haciendo mucho más burocrático, más procesos, obvio por manejar una empresa de 30.000 tipos, y son como 100.000, no sé, es una locura. Sí. Y esto da la posibilidad de empezar algo nuevo, está bien en Naranja X, donde había un contexto que me parecía que era una oportunidad que podía salir muy bien. Y te pica ese bichito de arrancar desde cero, ¿está bien? Y eso fue un poco a mí lo que me llevó a dar ese paso. Eh, y lo mismo, o sea, y yo digo, sí emprendí de más grande, no tan consciente de ahora quiero emprender, ¿no? Sino porque siempre me sentía emprendedor dentro de lo que hacía, creando cosas nuevas. Por eso cuando empecé en Pomelo, no voy a decir que no me pareció un desafío, pero me sentía muy cómodo en ese estadio de tipo, no hay nada y hay que construir todo esto de cero. Eh, no me pareció como, wow, ¿y ahora esto qué es? Eh, tenía algunos vicios que me fui sacando, comodidades que te da la corporación, pero en tu trabajo real y en lo que realmente, viste, te prende ese fueguito, lo sentí como hacer, tipo, bueno, acá vamos de nuevo, Mm. ¿entendés? Vamos ahí, si querés ya. ¿Cómo se ha de empezar Pomelo? O sea, em, viste, siempre se dice que está buenísimo cuando uno tiene como mucha experiencia en algo. No sé, vos, por ejemplo, 12 años en Mercado Pago porque ves, tenés un montón de como puntos de dolor, ¿no? Que fuiste viviendo y decís, ah, ok, esta idea está buena porque yo la estoy experimentando en el trabajo, digamos. ¿La historia de Pomelo se da así o cómo se arma de, hey, vamos a asociarnos nosotros tres, vos, Gastón y Juan, Sí. y vamos a hacer esta idea? ¿Cómo llegas a eso? Mira, ¿Quién la propone? O sea, ¿cómo? te cuento lo que nos pasó a nosotros. O sea, pero si querés, antes te explico más. Es una suma de casualidades. O sea, al fin de cuentas, yo pienso que eh, en algunas cosas es imposible, como decir, bueno, ahora voy a emprender, voy a buscar estas dos personas que me complementen, que tengan estos valores, que quieran hacer esto, pues tengo esta idea y que voy a hacer esto y el mes que viene va a pasar esto. Digo, o sea, creo que como todo en la vida, como esa vez que yo tenía entre Prosegur y Mercado Libre, y me paga mucho más Prosegur, me fui a Mercado Libre y de ahí pasó un montón de cosas. Y en el medio un montón de decisiones que yo fui tomando dentro de mi carrera, a la perspectiva de decir, esta estuvo buena, esta estuvo otra, esta mira me llevó a esto otro, o sea, todo se va vinculando. Es un poco una carambola, que un día Juan habla con Gastón de que él veía esa oportunidad, porque trabajaba en Mastercard. Gastón justo acaba de salir de Naranja, literalmente fue creo que al día siguiente. Cuando lo vio, yo que también estaba de salida de Naranja X, me dice, che, vamos a llamar a Hernán a ver qué opina de esto. Los tres nos conocíamos en forma independiente. Yo lo conocía a Juan porque habían lanzado tarjetas con Mastercard en Mercado Pago. Lo conocía a Gastón porque trabajaba en Naranja X. Nos juntamos los tres y dijimos, che, acá hay algo. Y vamos a charlarlo. Y eso habrá sido diciembre del 2020. Y estuvimos todo diciembre, todo enero y una partecita de febrero, literalmente como discutiendo eso, discutiendo, también había como otras dos ideas. eh, Diría en criollo, las cagamos a palos de viendo todo lo malo que podían tener. Y hasta un día que dijimos, bueno, vamos. Eh, y ahí, en mi caso particular, yo tenía un montón de ofertas para ser CPO de un montón de empresas tech de la TAM súper relevantes, con buenísimos cargos, buenísimos sueldos, beneficios, todo lo que a vos se te ocurra. Y fuimos a Pumela donde había que poner plata. En vez de que me den. Pero me pareció natural, porque dije, sí, esto está buenísimo. Esto va a funcionar. Hay un grado de inconsciencia ahí. Sí, sí. ¿Cuántos hijos tenés? En ese momento tenía uno, ahora tengo dos. Pues, ¿cómo le decís en el momento? ¿Qué tenías? ¿38, 39? 38 años. ¿Cómo le decís a tu mujer, che, voy a dejar el sueldo de naranja y me voy a Mira, hacer esto? creo que ese momento, o sea, a ver, es que cuando vos lo pensás, lo racional es decir que no. Mm. Porque lo natural es ver todo lo malo que te puede pasar. Que la verdad, o sea, tu chance de éxito es bajísima. Yo hice particularmente un análisis personal que fue, yo estoy en este momento de mi carrera.
yo podría elegir ir a cualquier otra empresa, una corporación, y uno en una corporación, si le va bien, va haciendo una escalerita y va a decir, bueno, yo hoy soy analista, en 3 años soy team leader, en 3 años manager o en 2, o sea, digamos, y director, y bla, 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 y va subiendo y puedes tener esa proyección si a la empresa le va bien y sos bueno, etcétera. Y yo decía, bueno, yo acá puedo ir a un lugar donde naturalmente voy a ganar a nivel financiero, ya no me conviene, porque ganar mucho menos dinero del que podía ganar. Puedo probar 2 años, o sea, bueno, tío, mi situación económica me decía, bueno, yo hablando mucho con mis socios, fue bueno, tratemos de tener un esquema donde podamos, sin renunciar a nada de nuestras cuestiones básicas, quiero decir, no teniendo que cambiar al colegio de mi nene, por ejemplo, ¿entendés? O sin tener que decir, bueno, voy a comer a partir de ahora arroz todos los días, está bien, o sea, manteniendo un nivel mínimo, pero estabilizado si se quiere. Em, Saber si con eso, con nuestros ahorros, nos bancamos 2 años. Eh, y yo decía, yo puedo pasar acá, puedo probar, y si me va mal, la vuelta al mundo corporativo está a 2 clics de distancia. Mm. Y naturalmente en esos 2 años voy a aprender infinitamente más de 2 años en cualquier corporación, donde uno va haciendo esa escalerita. Porque en esos primeros 2 años, que a nosotros, bueno, hoy nos fue bien y podemos seguir estando en Pomelo y sin duda fue una espectacular decisión, pero si nos hubiese ido mal, yo creo que las cosas que viví esos 2 años, o vivo en el mundo emprendiendo, me hace muchísimo mejor profesional. Que si naturalmente vuelvo al mundo corporativo, volvería creo que un par de escalones más arriba de lo que la escalera original me hubiese llevado. Entonces, cuando pensando eso, dije, me conviene pasar, o sea, siento que el riesgo está cubierto. Eh, ¿Conoces Jeff Bezos tiene un framework, no sé si lo conoces, que se llama, en inglés es Regret Minimization Framework? ¿Lo escuchaste alguna vez? lo he escuchado, sí. Que el tipo dice que cuando se fue a fundar Amazon, el tipo no encontraba la forma, es un aparato, ¿no? Entonces Sí. no encontraba la forma como de explicar la decisión. A mí me encantó y lo que dice fue esto de, me voy a proyectar con 90 años, me imagino con 90 años, miro para atrás, ya lo escuchaste, y dice, ¿de qué me voy a arrepentir menos? O sea, quiero optimizar mi vida para arrepentirme menos. Y dice, me voy a arrepentir menos de haberme lanzado a hacer algo propio mío. O sea, ¿sentís que te pudo haber como dado algo Sí, así? yo, o sea, Te digo, pues está bueno, viste, no, extraer no, como algo al que después te escucha y diga, che, ¿de qué me agarro para cuando yo, yo voy a tomar la decisión? no, obvio, o sea, a mí en todo este proceso, si querés, yo te digo un montón como un proceso que tenía como un montón de idealizaciones, suponía que funcionaba de una forma que cuando lo viví funciona de una forma mucho más básica. Y en mi punto particular, fue como, o sea, yo lo que estaba convencido de lo que íbamos a hacer tenía sentido. Y lo otro más importante, que esto es súper importante para mí, me divertía hacerlo. Mm. O sea, me generaba. Yo pienso que lo peor que te puede pasar es que tengas que hacer algo y cuando te levantás a la mañana decís, me quiero morir, tengo que ir a laburar, tengo que hacer esto. Yo no vivo el trabajo como, eh, hoy me quiero morir. Obvio que si me decís, no sé, querés ir a jugar al fútbol o lo tenés que cancelar porque tenés una reunión, no es que digo, ay, qué bueno, mira, en vez de jugar al fútbol me tocó ir a la oficina, ¿no? Tiene obviamente esas cosas, pero digo, yo el trabajo lo disfruto, me divierte, o sea, obviamente me enoja, las pasás a veces mal, tenés un montón de frustraciones, o sea, digo, no es que es Disney, más en un emprendimiento, y más trabajando con 300 personas, o sea, digo, te pasa, mira, tenés lo que le pasa a cualquiera en el trabajo, pero en el fondo me divierte hacerlo. Mm. Entonces, eso para mí es el combustible más fundamental. Si eso no está, esa magia no está, después arriba de eso no se puede construir nada, ni un emprendimiento, ni tampoco un trabajo corporativo. Entonces, eso es fundamental. Me encanta cómo lo hiciste como súper sencillo al final. Si te divierte, si te da ganas, hacelo. Pero también, extrayéndote un poquito más, en tu caso había llegado a un punto en tu carrera, ya eras Chief Product Officer, yo también te leo que tenías como mucha seguridad de que en el peor caso si te iba mal, te iba bien porque vos ya tenías una carrera
tenías una capacidad generada que vos podías conseguir trabajo tranquilamente. Sí, pero Tenías mucha confianza en eso. eso puede ser, es verdad, pero también estás en tu momento más productivo de tu carrera. ¿Está bien? Y De los digo, 30 a los y en 45, el una cosa momento que así. vos decís, che, paso a ganar, puede ser un buen sueldo de un CPO, un VP o lo que sea, a literalmente ahorrar cero y poner plata, digo, no es fácil. Digo, en un momento, o sea, digo, esa misma decisión, si lo hubiese tenido que tomar a los 25 años, donde quizás mi sueldo era muchísimo más básico, el costo de oportunidad también es mucho más bajo. Mm. Digo, ¿qué me va a pasar si en vez de, no sé, entre los 25 y los 27 sigo viviendo ahí con lo justito, ¿entendés? En un monoambiente, no tengo hijos, no tengo em, mayores responsabilidades, a esa edad si comes, no sé, una hamburguesa todos los días más o menos va, ¿entendés? Eh, entonces, a lo que voy es que en esa instancia, obviamente tenés menos experiencia, pero también tenés menos ataduras. Entonces yo diría que en cualquier momento para mí el costo de oportunidad está bueno, pero no por el hecho de que tenés que salir a emprender porque sí. Yo pienso que lo primero, y eso siempre lo digo, me funciona en el trabajo, es, tiene que haber un problema que vos quieras resolver que haga sentido y que te divierta resolverlo. Porque vos me podés traer un problema a mí de, mira, che, acá te traigo este problema para hacer sobre, no sé, química, no sé, un nuevo remedio. Yo no sé si es algo que me gusta hacer, ¿entendés? Digo, no es una industria que digo, qué buenísimo esto. Mm. Y no me metería ahí, ¿entendés? Digo, y a otro le debe encantar, digo, digo, pero si a vos te gusta, a vos te apasiona y lo podés hacer, la verdad que el costo de oportunidad de no hacerlo es altísimo. Por eso te conviene siempre que sí, pero por detrás tiene que haber una idea, tiene que haber una sustancia. Eso yo pienso que es lo más importante. Yo pienso que muchas veces, antes de emprender o en estas preguntas, se pregunta más, ¿quiero emprender o no? En vez de preguntarse qué problema voy a resolver. ¿Y qué caso? Y si ese problema, en caso, porque acá tenés que encontrar dos cosas, que haya un problema a resolver y que haya un caso de negocio detrás de ese problema. ¿Está bien? Porque eso también te puede pasar, es que encontré un problema, lo resolvés, pero eso, tipo, alguien te va a pagar por eso, o sea, cuántas veces lo vas a poder vender. Entonces, eh, y tampoco uno tiene, y eso es otra cosa, creo que importante. A veces todos pensamos, viste, como emprender y Marcos Galperín, Jeff Bezos, Bill Gates, no, Zuckerberg. Y emprender puede ser ponerte un café en la esquina. Sí. Y te digo que no sé qué es más difícil, ¿entendés? Y es eso, esa gana de vos querer hacer algo en lo cual va a depender muchísimo de vos, sobre todo al principio, y hacer que las cosas sucedan. Me encantó esto, ¿sabes? Y aparte, o sea, son de esas cosas que está bueno después. Yo siempre cuando estoy haciendo estos podcasts estoy pensando en qué le parece al que escucha, ¿viste? Si le sirve al que está del otro lado. Este tipo de mensajes me parece que están buenísimos. Te llevo a... Contame cómo empieza Pomelo. Metámonos ahí, o sea, contame... Ok, tienen la idea, che, esta infraestructura es un desastre, es todo un caos, tardás 2 años, ya entendí, lanzar una tarjeta, estamos en el siglo XXI, vamos a hacer infraestructura nueva para que cualquiera pueda lanzar su fintech, su tarjeta de crédito, débito y pueda tener clientes que las usen, que es un poco la idea. Mm. Ok, de esa idea a hacerlo, ¿cómo empezás? Bueno, te voy a contar nuestro caso. Nosotros, como te digo, nos empezamos a juntar en, viste, en el río, en Buenos Aires, en Vicente López, en realidad, ahí hay como una serie de cafecitos y nos queda como un centro que cerca de los tres. Y nos Como punto medio. fue como exactamente, si querés, nuestros primeros headquarters. Estaba Starbucks, hay un Moy, y nos empezamos ahí a juntarnos. Primero con esta idea de poner, che, está esto, ¿no? Y empezamos a charlar, a charlar, a charlar, hasta que dijimos, bueno, eso hace sentido, vamos. Lo que tenía nuestra idea, que acá te digo, pues uno emprender lo puede hacer a diferentes escalas y no hay una correcta y otra. Sí, lo que veíamos es que cuando vos tenés que lanzar una tarjeta, necesitas una infraestructura, compliance, cumplir regulaciones, conectarte con Visa y con Mastercard, o sea, no es algo que haces con dos personas, Mm. ¿está bien? O sea, necesitamos contratar un grupo mínimo inicial de unas 15 a 20 personas. Desarrolladores, que naturalmente ganan sueldos, digamos, buenos. Entonces,
lo que te lleva es que necesitamos inversores. ¿Está bien? Entonces, nuestra propuesta de negocio era algo que era muy difícil de hacer de bootstrapping, o sea, digo, con tu propio capital. Digo, o sea, ninguno de nosotros tampoco es que tenía como un tremendo capital por detrás quizás para poder bancar algo así. Em, entonces sabíamos que teníamos que jugar el juego del venture capital, ¿no? O sea, de ir a buscar capital de riesgo. Y literalmente lo que hicimos un día fue poner en un Excel compartido toda la gente que conocíamos que podía tener plata para poner. Tipo Eh, Friends and Family o qué. no friends and family, o sea, sobre todo gente del trabajo, o sea, contactos del trabajo, Claro. ¿entendés? Vos pusiste, yo conozco a Galperín. Bueno, fue uno de los que están en la lista, sin duda, sí. Claro. Empezamos a escribir a todos los que tenían, que claro, nosotros, una ventaja, obviamente teníamos ya una red de contactos interesante. O sea, yo llegaba a todos o los conocía, la mayoría de los CEO, founders de empresas fintech, varios del sistema financiero, de la Visa Mastercard. Entonces, en esa lista, tanto de acá como de la región, o sea, otra cosa que yo tuve de bueno fue que siempre, desde el inicio, trabajé siempre para la región. Entonces, mi cabeza trabajar regionalmente es como lo normal. ¿Está bien? Y en esa lista nos las repartimos, fuimos hablando, obviamente haciendo contactos también con algunos fondos de inversión, y fue una idea que fue como diciendo está buena, y fue picando, y algunos dijeron, bueno, yo entro, y eso, nada, también, esto es importante aclarar, nosotros cuando salimos a levantar capital era febrero, marzo del 2021, una época tipo totalmente Dorada. outlier para levantar capital, donde después del COVID sobraba capital por todos lados. Vos decías que te ibas a poner un kiosco y te daban 20 millones de dólares. Entonces, digo, había un exceso de liquidez impresionante y eso nosotros lo usamos mucho a nuestro favor. ¿Está bien? Pues nos permitió levantar esa serie A. O sea, una serie así de 10 millones es totalmente atípica y una serie A los 6 meses de haber hecho esa serie C sin tener un producto en la calle de los 35 millones adicionales. O sea, eso hoy lo querés hacer, imposible. ¿Está bien? O sea, el timing fue perfecto. Esas son las cosas casuales. No es que lo hicimos por estar en. O sea, si hoy volvió, si el contexto global hubiese sido el actual, o el de hace un año que era peor, lo hubiésemos hecho igual seguro. O sea, Hubiese sido más difícil. hubiese sido más Aparte de difícil la levantada. levantar la cabeza tal cual, pero digamos, son las cosas como que si estás convencido lo tenés que hacer. ¿Está bien? Y fuimos teniendo esas charlas y bueno, fuimos hablando con diferentes fondos y acá se va generando como un efecto viral, llamémoslo, donde hay interés y si se suma tal, si se sumó este, hay dos o tres que solamente porque se sumó este se quieren sumar y así lo que se llama tu deck, que es básicamente como ese PowerPoint que tenés para presentar la idea, se pone caliente, llamémoslo. Y bueno, y ahí fuimos recibiendo diferentes ofertas de inversión hasta cerrar estos primeros 10 millones de dólares. Ayer no, ¿cuál es? Porque la gente después escucha, ok, PowerPoint, viste, uno flashea que hay un PowerPoint mágico. Lo que te quiero preguntar ahí es ¿cuáles eran los 2, 3 puntos clave que es, hey, por esto nos van a dar la plata, viste? Por ejemplo, yo en un negocio como el tuyo, no te quiero poner palabras en la boca, pero en un negocio como el tuyo, si yo lo pienso, digo, la retención debe ser buenísima, porque cuando un cliente empieza a hacer todas sus tarjetas a sus usuarios con Pomelo, es difícil que después se salga. Entonces, retención es altísima. Me imagino yo lo presentaría, por ejemplo. No sé, o el problema es gigante. ¿Cuáles son las 2, 3 claves que decís, hey, por esto convencimos? Mirá, Una es que el equipo también sea muy bueno, bueno, el equipo fundador. esa parte te digo que, o sea, si me preguntabas a mí esto antes de haberlo vivido, en mi cabeza levantar capital o hablar con un inversor era hablar con alguien que tipo te iba a destratar, ¿no? Que te iba a decir, o sea, te iba a tratar mal, llamémoslo, ¿entendés? Como, a ver qué querés vos, que ibas a tener que mostrarle un análisis recontra mega profundo de todo lo que ibas a gastar, de todo lo que ibas a vender en los próximos años, a un Excel hasta con el último detalle, variable, etcétera, para que te dé dinero. Y nada que ver. O sea, está mucho más cercano a hacer una entrevista de trabajo, ¿está bien? Porque te digo que para mí, en esa primera instancia, hay dos cosas que importan. La primera es el equipo fundador. O sea, estas personas que me vienen a hablar de algo que saben, también tienen algún diferencial que los haga entender. Si nosotros, bueno,
Y nos jugó mucho a favor todo nuestro background, ¿no? De decir, mira, está este que viene a ser CEO de Naranja X, ya tuvo 2 emprendimientos previos, entonces sabe el tema de emprender. Está esta otra persona que viene a trabajar muchos años en Mastercard y vivir ese dolor. Está esta otra persona, Mercado Pago, Naranja X. Entonces, ya tenés un paso que estos tipos saben de lo que hablan. Mm. ¿Está bien? Entonces eso es lo primero. Básicamente te hacen una entrevista de trabajo porque saben que son, o sea, lo que al finalmente el inversor quiere estar seguro es que tiene por delante a alguien que va a resolver problemas, que es lo que va a pasar a partir del momento que decidís emprender. ¿Está bien? Y el segundo punto es que estés que en un tamaño de negocio, o sea, el TAM de tu negocio, sea suficiente para que vos ese dinero que esté invirtiendo con un riesgo enorme realmente lo puedas crecer 100x. Mm. ¿Está bien? Entonces acá es donde está la diferencia. Si vos eh, te viene y dice, no, che, me presentas un inversor porque estoy haciendo un negocio, digo, ¿qué querés hacer? No, quiero ponerme una cafetería en la esquina. No le vas a tener que dar un VC que no te va a prestar dinero para eso porque no tiene, o sea, ahora, si vos decís que no, voy a hacer una empresa de tecnología que va a hacer tal cosa, tal otra, no sé, voy a investigar una nueva fórmula para una enfermedad. Bueno, perfecto, es algo que vas a invertir, que tiene mucho riesgo, pero que si te va bien, el valor de esa compañía sí puede ser 100x más grande. ¿Está bien? Mm. Entonces, el tamaño de tu negocio tiene que ser suficiente como para que estés haciendo a alguien que ellos vean que puede escalar muchos múltiplos. Y creo que esas dos condiciones en nosotros se daban. Creo que teníamos un equipo fundador muy sólido, muy complementario, que eso era clave, o sea, teníamos como expertices que se complementaban, y sin duda el negocio era bastante claro, y sabíamos de lo que hablábamos, o sea, estábamos muy metidos. Y al principio te diría que esas son como las dos cosas que más importan o que más valoran. Y bueno, obviamente después de eso, la siguiente ronda de capital se va complejizando, pues ya hay un análisis más sobre cómo está siendo ejecutado ese negocio. Pero inicialmente te digo que eso es mucho más cerca de una entrevista de trabajo que otra cosa. ¿Cómo es el producto inicial? O sea, lo primero que saliste a construir. Mirá, el producto inicial, nosotros está muy atado al capital que puedas levantar. O sea, obviamente tu MVP te lo va a definir. Nosotros lo que sí teníamos claro es que queríamos hacer un producto. Cuando hablábamos de lo que queríamos hacer era para toda la región. ¿Está bien? O sea, va a ser regional. Y vamos a empezar, elegimos Argentina para empezar porque nos quedaba más cómodos o quizá, obviamente, teníamos una cercanía natural que nos jugaba a favor, sabiendo que Argentina no es el mejor país para iniciar un negocio, ¿está bien? Em, entonces, dijimos Argentina y teníamos que elegir empezar por Visa o por Mastercard, ¿no? Pomelo ofrece las dos. En ese momento elegimos Mastercard, bueno, porque teníamos a Juan que venía de Mastercard y la facilidad que eso nos podía traer. Y sabíamos que teníamos que empezar por ahí. Y solamente tarjetas prepagas. O sea, ese era el scope, hacer tarjetas prepagas Mastercard en Argentina. Y la primera persona que entró, una chica que trabajaba conmigo en Naranja X, para empezar a armar el producto. Y fuimos a un T-Connection, a un café, dimos vuelta al mantel que teníamos de papel y ahí empezamos a dibujar todo lo que teníamos que hacer. Ese mantel lo conservamos. Así. Y ahí empezamos a dibujar todo lo que había que hacer, siempre con esta idea de escalarlo. Obviamente, nosotros teníamos una idea de levantar al principio algo así como $2 millones, y levantamos 10. Bueno, ahí aceleramos enseguida rápido, de decir, bueno, no solamente Argentina, Brasil y México. Al toque se sumó a hacer también Brasil y ahí empezamos como a acelerar bastante muchas de las cosas que estaban en ese roadmap original que teníamos. Y si querés antes de eso, sí, yo literalmente papel y lápiz, hoja 4, como a mí me gusta mucho diseñar productos, siempre agarro así, haciendo como empezando a escribir cosas y diseñando todas las diferentes grupitos digamos, cómo se forma el producto, ¿no? Hay que hacer primero esto, que es algo que va isolado, esto va isolado, esto se conecta con esto. Y así fue dibujarlo en un papel, lo hablábamos mucho con Juan y Gastón, que se los presentaba en estas charlas previas, yo lo haría así, que esto, que lo otro. Y fue después seguir ejecutando eso. Lo que tenías que hacer, Erno, que era, o sea, no sé, el dashboard para la empresa que te contrata, la Lo que logística teníamos entre que las hacer, tarjetas. claro, o sea, lo básico era, primero me tengo que conectar con Visa o Mastercard. Que eso fue, por ejemplo, una cosa que ya nos empieza a diferenciar de los actuales, fuimos los primeros que lo hicimos en la nube.
Pero si no, como funciona hoy, te diría que la mayoría de las tarjetas, vos cuando querés hacer esto, llamás a Visa y a Mastercard y te venden se llama un MIP, que es un pequeño data center. La mensajería que va ahí es 8580, o sea, es mensajería que va por teléfono. Y lo que vos tenés que hacer ahí es toda esa mensajería que te viene por todos los casos. Cuando vos pasas una tarjeta, con todos los casos, imagínate, ahí va la información de que la cuota, quién es el comercio, la moneda, bueno, todo eso tenés que traducir, en nuestro caso, a un JSON. O sea, acá me vuelve algo más técnico, ¿no? Pero Sí, pero igual traducir está bueno, a la todo, gente le gusta. claro, y traducir todo eso en algo más fácil, ¿está bien? Ponerle un API y saber que, digamos, cuando viene información de una tarjeta, a quién le tengo que ir a preguntar con la información de la tarjeta de Dylan. ¿Tiene saldo o tiene 100 pesos de saldo? Y para poder responder sí o no. Y después lo mismo tengo que traducirlo a la inversa, que le estoy respondiendo. Y después con eso la tarjeta o la bandera te va a mandar un reporte que te dice, bueno, ayer tus tarjetas consumieron de 10 compras, son 500 pesos, y vos tenés que pagarle a Visa o Mastercard esos 500 pesos para que vos Visa o Mastercard le pague a los comercios a través de los adquirentes. Entonces tenías que tener, digamos, básicamente recibís de Visa y Mastercard todos los tipos de conexiones y llamadas que te pueden hacer y vos tenés que contemplar todo eso para hacer un API y hacerlo fácil para integrar a tu cliente. Ahí está un poco la magia de lo que nosotros hicimos. Nosotros somos una empresa que nuestro objetivo original era que los developers de las otras de nuestros clientes nos amen, ¿no? Teníamos como Claro. eso muy en la mente. Entonces es una empresa muy tech, ¿no? Que pueda tener un producto que escale mucho, pero sobre todo como ese enfoque. Que alguien vea lo que puede ser la documentación y diga, esto es fácil, esto está buenísimo. Entonces se entiende. Porque vos veías la documentación de los incumbentes y era un dolor. ¿Está bien? Todo real time, todo. Y después sí, lo otro que tenés que hacer es darle la pantalla. Obviamente a eso le vas agregando cosas, ¿no? Bueno, yo tengo una pantalla donde le voy a poner cuánto tiene que pagar el cliente el siguiente día, que pueda ver obviamente cuánto vendió, qué transacciones aprobó, cuáles rechazó. Pensá que al cliente le van a llevar a decir, quise comprar y me rechazaron. Y la persona puede decir, sí, veo que no tenés límite, ¿entendés? O no activaste la tarjeta, ¿entendés? Entonces, todo eso sí es un dashboard para que el cliente lo pueda gestionar. Ese era el producto como recontra mega básico. Sí. Arriba de eso es conectarte a alguien que va a embosar, o sea, que va a generar la tarjeta. Tienes que hacer todo el chip que va dentro de la tarjeta, ¿entendés? Eso se llama el perfil. Después con un correo para que pueda enviar la tarjeta. Y ahí vas agregando capas, que una cosa las puedes hacer vos o nuestro cliente. Nosotros fuimos haciendo todo eso. Y bueno, después le agregas la tarjeta de crédito, que ya tiene otra complejidad, porque te viene otra información, vienen cuotas, vienen cuando no pagás al día siguiente, a veces pagás diferido. Ni hablar después de todo el esquema de armar un resumen de cuenta, digamos, qué pasa si pago el mínimo, no pago el mínimo, o sea, toda esa lógica que está por detrás, nosotros también la vamos soportando. El producto de tarjeta de crédito es mucho más complicado que uno de débito prepago. Y fuimos todas cosas que fuimos adaptando. Y que después, cuando vas saltando país entre país, tenés las adaptaciones propias de los países. O sea, vos comprás en Argentina algo afuera y tenés los impuestos que te cobran por cobrar al exterior. Vas a Brasil, tenés otros impuestos. Vas a México, bueno, y entonces vas adaptando todo eso país por país. Siempre con esta idea de una capa de cebolla, de ir agregándoles capa sobre capa sobre capa, y que para el siguiente país siempre nos sea muchísimo más fácil de hacer. Esa es la idea de nosotros que tenemos ahí de escalación. Y le vas agregando un montón de cosas, que tenga Apple Pay, Google Pay, tarjeta virtual, tarjeta pues corporativa que funciona de otra forma. Y así tenés un poco un Límite, roadmap. después podés ponerle control. Y que tengas más, o sea, después están las cosas que hoy por ejemplo, cosas locas, pero no sé, por ejemplo, el sistema argentino se puede poner cierre de vencimiento los jueves. ¿Entendés? ¿Es el único día? Claro, el jueves se procesan todos los cierres de vencimiento de las tarjetas de crédito y no se puede modificar. Sí. O sea, jugar con ese. Entonces, Que tenés que amoldarte a todo eso. claro, o por ejemplo, ahora recién lo están sacando, pero notificar una compra. Así que creo que ni todos los bancos lo tienen. O sea, que vas a hacer una compra con la tarjeta y te llega en el celular, mira, compraste 100 pesos en McDonald's. Mi banco primera línea creo que lo tiene desde este año. Y eso tipo es una pavada hacerlo. Pero bueno, la tecnología que tiene por detrás lo tiene atados que no lo pueden desarrollar. Y así un montón de cosas. ¿Entendés? Vos fíjate, todos los resúmenes de cuenta de todas las tarjetas de crédito son todos iguales. Sí. Porque es una sola empresa. No se pueden modificar, están hechos tipo con formato TXT. ¿Entendés?
Y funciona así. O sea, en definitiva, Pomelo es todo esto que vos haces en Pomelo, hiciste y seguís haciendo, un Mercado Pago, un Nubank lo hace para Mercado Pago, lo hace para Nubank, lo que tenés vos es que vos lo haces y después se lo revendés lo que vos estás construyendo a todos. Entonces, Exactamente. esa la pregunta es, y cuando hiciste el inicial, ¿quién era el cliente tuyo? ¿A quién le saliste a vender esto? Bueno, nosotros originalmente salimos a venderle primero a las fintech, ¿no? A las empresas que también estaban arrancando y querían hacer eso. Nuestro primer cliente nos fue muy bien, fueron todas las empresas cripto. ¿Por qué? Porque, digamos, en esa misma época estaban naciendo casi todas ellas, ¿no? Que empezaban a tener no solamente un exchange cripto, sino que le podías poner una tarjeta a ese exchange, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros clientes. Recuerdo uno, Velo, ¿no? Que nos juntamos y le dije, sí, queremos una tarjeta, ¿no? Y esto tendríamos nosotros 2, 3 meses de vida. No teníamos nada todavía. Y yo escuchaba la charla y decía, va a estar difícil poder entregar todo lo que nos están pidiendo tan rápido. Y le preguntamos a ellos, sí, nosotros por ahora somos 2 personas. Y Ellos. dije, sí, claro, nosotros éramos 15, ellos eran 2, nos tuvimos fe mutuamente. Nosotros tanto que ellos iban a poder hacer todo lo que quisieran, tener una aplicación, nosotros de nuestro lado que vamos a poder hacer todo lo que hicimos. Pero esos fueron los primeros clientes que veían, claro, que ese mismo cliente iba a los incumbentes cosas y ni los miraban, o le dan toda una tecnología totalmente obsoleta y estos quieren tipo lanzar en un mes, no te quieren esperar 2 años. Una locura si hablas con una empresa de tecnología que algo tarda 2 años. Claro. ¿Está bien? Sí. Entonces, ese fue nuestro primer grupito de donde nos empezó a ir como muy bien nuestros primeros clientes y después fuimos pasando hasta hoy trabajar con bancos primera línea a nivel regional. Y con otras empresas, por lo que vi, que no son bancas o fintech. O sea, ustedes también lo que entendieron es que cualquier empresa podía tener una pata fintech. Sí, y que Con ustedes. nosotros tenemos de clientes, por ejemplo, desde, como te digo, empresas cripto de todo tipo, Velo, Lemon, tenemos empresas, bancos, ¿no? O sea, estamos trabajando con Santander, estamos trabajando con Bancolombia, el banco más grande de Colombia, con BCI, uno de los bancos más grandes de Chile. Después estamos trabajando con empresas por ejemplo, con Rappi, con Pedido Ya, tenemos todas las empresas de delivery, estamos trabajando con empresas de remesas como Western Union, estamos trabajando con empresas de retailers, no sé, una cadena de farmacias del ahorro en México que es gigante. Digo, casos de uso, o sea, en cripto, bueno, con Binance también, lanzamos en Brasil. O sea, tenemos casos de uso como de todo tipo, de diferentes industrias. ¿Y por qué? Porque nos podemos adaptar muy bien a cualquiera de ellos. Y eso es lo que valoran de nosotros. Tasa de retención. Y la tasa de retención es muy alta, por un poco lo que Es el bien, 100. bien. Y hoy quizás la no retención son más que nada por negocios que se caen, no Claro, porque que se vayan se quiebra, enojados, entonces digamos. no te paga más. Claro, o sea, muchos negocios arrancan y bueno, y su negocio no prospera y bueno, y se terminan cayendo. De eso. Hoy nuestros channels son los que se van, son principalmente por eso. Uno de los puntos que a mí más me obsesiona, porque yo veía que si que eso, cuando estaba del otro lado, yo tenía que contratar ese tipo de empresas, es el NPS. NPS, por el que no lo conoce, es el Net Promoter Score. Es una encuesta que se le hace a los clientes, se lo conoce como un índice de calidad. Se pregunta si se lo recomendarías a un amigo, a un colega. Y bueno, ahí te responde el 1 al 10, hace un cálculo. La cosa es que es una escala que va de menos 100 a 100. Nosotros hoy tenemos un NPS de 55. ¿Está bien? Arrancamos con 13. 15, 17, 21, 39, 55 tenemos ahora, lo medimos cada 6 meses. Lo empezamos a hacer desde el año 1 de Pomelo. Porque nos obsesiona que el cliente esté bien atendido. Claro, que Y eso feliz. es algo que el incumbente nunca le importó y sus NPS son negativos. O ni lo mide. O ni lo miden. ¿Está bien? Aclaro sobre eso, 55 NPS es muy bueno porque los que están en el medio te restan mucho, entonces. Bueno, Sí, después pueden ver cómo se calcula, Sí, pero o sea, a partir de 50 es está empresas muy tipo top en calidad de atención, no sé, hasta un Apple están en 70 y largos por ahí. bien. O sea, arriba de 40, 50 ya son números. El promedio de la industria financiera argentina promedia en 20, digo, para que tengan una idea. Y Impresionante. eso que mejoró mucho en los últimos años, porque estaba más cerca de cero.
No, yo te decía la tasa de retención porque digo, una persona contrata Pomelo, usted contrata toda la infraestructura, manda todas las tarjetas de crédito, débito a sus usuarios, clientes, un Rappi. Después no se las puedo sacar. O sea, es muy difícil dejar Pomelo. ¿Cómo me voy? Sí. Si quiebro, dejo de usarlo, pero si no Y es... es Eso es hermoso. Hace un cuando par de estás- episodios grabé con uno de los founders de Juno, viste, que también tiene la API de sí, procesamiento sí. de pago, y era el mismo caso. Y cuando vos estás en el negocio de infraestructura, hasta infraestructura física, Sí, una vez que vos elegís el que te va a hacer tu infraestructura, que son los caños que tenés por debajo, cambiar la cañería de tu casa es un tremendo dolor. O sí. sea, bueno, eso básicamente lo mismo. O sea, nosotros estamos en negocio que una vez que cerramos un contrato, obviamente tenés un mínimo de tiempo que el cliente va a estar con vos. Obviamente, si no atendés bien, se va. Sí. Eso como todo. Sí, no es tan variable con otros negocios que, viste, te varía mes a mes, viste. No, esto no, es mucho más estable. Y ustedes también trabajaron mucho o sea, el caso de Velo que presentás era todo nuevo, pero también, por lo que entiendo, trabajaste mucho que la migración de alguien que está con un incumbente que trabaja súper mal a ustedes es bastante fácil. Porque me hablaste mucho de la rapidez, que el código está perfecto, que es súper fácil de implementar. Es, Y sí, es eso, más fácil irte de uno a Pomelo que a otro de los obvio, obvio. posibles. Hoy nuestro gran desafío está ahí. Nosotros ya 66% de nuestra cartera es migrada, o sea, que es decir que arrancó con Mirá, otro procesador y ya está con Pomelo. cambió. Y sí, porque el gran volumen, esos 25 trillones que yo te hablaba que andan dando vueltas por el mundo, lo está procesando ahí. O sea, bueno, hoy ya no diría que no es Pomelo, una partecita así, chiquita todavía, obviamente, pero están en otro y, digamos, no es que todos los años hay un trillón nuevo, ¿no? Se va creciendo eso poquito con los nuevos que van saliendo. Entonces, el negocio es migrar parte de esa infraestructura que estaba vieja. O sea, esto es muy parecido a lo que pasa con el cloud, digamos, donde Mm, vos tenías todo el mundo operando on-premise, o sea, con servidores así que los tocabas en el subsuelo de tu oficina y de repente pasaste a la nube. Y bueno, nadie, hoy todavía si ves todo, digamos, cómo está dividido el mundo, no tengo el dato, pero no está 100% en la nube. Naturalmente va a terminar ahí, seguro. Bueno, este es un proceso que nosotros vemos similar, ¿no? Que todo el mundo va a pasar a los procesadores de nueva generación y ahí estamos nosotros. Tengo varias preguntas para hacerte. Te hago la primera. La etapa inicial. Contaste un poco cómo fue la primera versión de producto, bueno, primer cliente. Volviendo para atrás, o sea, toda esta fase que yo le llamo la fase de go-to-market, ¿no? Mm. Generar tracción, lanzar el producto al mercado. ¿Qué crees que son las cosas que ustedes hicieron muy bien? O sea, ¿cuáles crees que son las cosas donde decís, hey, esto viendo para atrás fue una muy buena decisión? No sé, quizás la elección del cliente, del primer cliente, o la elección de cómo desarrollar la primera versión del producto. ¿Qué son las cosas que vos decís, hey, esto estuvo bueno que otro le puedo decir, hey, esta decisión a mí me sirvió? Mira, cuando haces un negocio B2B, ¿no? Con nuestro, o sea, que nosotros le vendemos a otras empresas, es muy importante entender a quién de toda esa empresa le vas a vender. O sea, quién es el decision maker, o sea, el que toma la decisión del otro lado. Hmm, Y para ese primer segmento, hoy también sigue siendo gran parte de eso, pero el CTO de la otra empresa, el que maneja el producto de otra empresa, le tiene que encantar, tiene mucho peso. Nosotros, toda una empresa tecnológica, son como las que primero arrancamos. Entonces nosotros hicimos un producto muy encarado en la facilidad y la velocidad. O sea, uno de nuestros eslogan, velocidad pomelo, es yo te voy a entregar algo que el estándar hoy de empresa de tecnología quiere hacer las cosas rápido. No te vas a esperar hmm, 2 meses, era lo que yo sufría antes, ¿entendés? Que esto lo puedas hacer en lo que tardabas 2 años, lo puedas hacer en 2 semanas. Y lo pensamos con eso. O sea, o sea, tenemos que deleitar a esa persona con una documentación que lea de cómo integrar Pomelo súper fácil, que tenga alguien siempre disponible a quien preguntarle si tiene una duda, que me pueda preguntar, a veces te digo pagadas, pero me pueda preguntar por Slack, ¿entendés? Que no tenga que armar una reunión para preguntarme 3 cosas, ¿entendés? hmm, Entonces tuvimos mucho foco en el proceso de qué fácil es integrar Pomelo y ok, qué rápido, o sea, en esa rapidez de ese go-to-market de mi cliente. Y creo que esa estrategia inicial fue muy buena. Ahí tuvimos mucho fit del mercado de todas estas empresas que decían, quiero salir rápido y esta es la mejor opción, sin duda. O sea, estábamos años luz de las otras opciones, ¿está bien? Y eso nos sirvió en primera instancia. Hoy que estamos yendo ya con bancos, estamos ya vendiéndole a bancos,
ya eso no tiene tanta atracción, porque la verdad es que un banco no va, ni siquiera quiere ni puede salir en 2 semanas, ¿está bien? O sea, son otros procesos, son ciclos de venta muy largos, mucho más al riesgo que me implica pasar de este viejo conocido, ¿está bien? A este bueno por conocer, Mm, ¿entendés? Entonces va por otro lado y más que nada en la facilidad de esa migración que vos contabas, que todos tienen mucho pánico de hacer, nosotros tenemos todas las herramientas y nos adaptamos para que te sea lo más tranquila posible. Y hoy cambia más, ¿entendés? Pero, o sea, y ya voy a tener diferentes segmentos, tipo de clientes, funcionan diferentes como estrategias de abordarlos, pero eso va mirando. Pero el primero era ese, y nos obsesionamos con eso. ¿Sabes? Que ok. el CTO de otra compañía, che, la verdad esto está buenísimo. Y apuntamos eso. Y eso nos sirvió mucho en esta industria que es relativamente chica, ese boca en boca es clave. Por eso el NPS, que es nuestra muestra de que también funciona el producto, estamos obsesionados con eso. Mm. Porque también es un indicio de cuánto le van a recomendar. Si Hoy, están felices, le van a recomendar hoy más. casi, yo te digo, casi en un proceso de venta, o sea, sucede en todos los procesos de venta que el que está vendiendo llama al de al lado que queda su competidor, pues esto pasa en la industria, es, che, ¿qué tal Pomelo? ¿Funciona o no funciona? Y ahí dependés de la recomendación que le hace el otro. Eso lo pasa tanto con los clientes como con los inversores. O sea, hoy vas a levantar una ronda y tu inversor te va a decir, pasame el teléfono de 5 clientes tuyos. O te Claro. dice de este y este y este. Y lo llama, o a veces ya los tíos, ya ahora hablando con bancos, ya se conocen, hacen lo que llaman el back channeling, y dice, che, estoy usando Pomelo, contame qué tal. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Está bueno? Entonces, esto es diferente en un B2C, si vos le vendés masivamente a la gente, ¿viste? No, es difícil tener eso. Acá no. Entonces, nuestro negocio está muy basado en que nos quieran, que era uno de los dolores que nosotros veíamos que tenía esa industria. Por eso creo que hay parte de cómo nos va, está enfocado en resolver eso. Otra pregunta más que te quería hacer, que te hablé de esto antes de empezar a grabar, es temas socios. Sobre todo interesante siempre, pero en esa etapa inicial. Yo los veo, o sea, estuve viendo videos de cada uno de ustedes, viste, demás, o sea, de vos, Gastón, que es el CEO, y Juan, que es el comercial. Exactamente. Los veo muy sólidos a los tres, eso te decía, o sea, yo los veo de afuera y digo, hey, esto está bien pensado. Ahora, el... ¿cómo fue asociarte con ellos? ¿Qué tal la sociedad? Digo, ¿ustedes eligieron los tres? ¿Cómo fue? Hey, voy a hacer este proyecto con estas personas. Mira, está buenísimo eso. Ahora con un poco más de recorrido y viendo, digamos, estando en el mundo emprendedor y conociendo, o sea, participando de muchos eventos, de Endeavor, ¿sabes? Y conoces muchísimas historias de emprendedores de adentro. Te digo que la relación entre los founders es fundamental, Sí, ¿no? Eh, lo que nosotros hicimos, que creo que fue muy bueno, es en esa etapa inicial que te contaba, en esos 3 meses de café, mucho café, em, fue elegirnos al fin de cuentas, ¿entendés? Y yo creo que ahí teníamos algo bueno, que nosotros definimos trabajar, en este caso con Gastón y Juan, porque los conocía trabajando, y eso es importante. No porque eran mis amigos. ¿Está bien? Digo, es muy común a veces emprender con amigos. mm, O sea, mis amigos, digo, con muchos, tipo, puedo con un asado, contarle mis problemas, tan perfecto, pero si tengo que trabajar con ellos, no sé, quizás si duro media hora. ¿Se entiende? Para todo lo demás, buenísimo, ¿no? Digo, en este caso nosotros nos elegimos no por ser amigos, sino por respetarnos profesionalmente y confiar mucho profesionalmente en el otro. En el que cada uno va a tener se fue de esa mesa con una tarea asignada y va a volver con la tarea resuelta. ¿Está bien? Entonces, ese creo que es un punto importante, ¿no? Ese respeto profesional y confianza. Y el otro creo que es recontra mega fundamental, sería dos más. La primera, compartir valores. Que tengas los mismos valores, o sea, que tengas una buena persona, honesta, sincera, que te genera también esa confianza más de punto más personal, ¿está bien? Eso es importantísimo, no todos tienen los mismos, o sea, te cruzas por la calle con gente que no compartís valores, y construir una compañía con alguien que no compartís valores, viste, que te dice, mm, che, mira, está posible entrar a esto si ponemos una coima.
no sé, Pomelo es una no discusión. En otros lugares quizás se discute. ¿Entendés? Entonces digo ese ejemplo como otro montón de ejemplos, cómo tratar a las 300 personas que trabajan con nosotros. O sea, hay un montón de cuestiones que son no charlas. Yo, por ejemplo, recuerdo un día que cerramos la contratación de una chica de producto súper relevante para construir todo el core de crédito. Me confirma que viene, había sido un proceso largo, que la convencí, viene. Me llama a los 3 días y me dice, che, tengo un tema. Me dice, estoy embarazada. Digo, no lo sabes, dice, lo sabe mi marido, vos, yo y vos. Dice, porque no quiero pasar a Pomelo a entrar y que esté embarazada. Digo, no te lo conté porque no sabía. Digo, y me dice, haz lo que quieras, si querés que no sigamos, no sigamos, qué sé yo. Y fue como, tranquilo, no pasa nada. Digo, que te embaraces está buenísimo, Dios. Eh, nada, y en un momento yo dije, para eso dije yo, llamé de un WhatsApp y dije, che, ¿vieron a esta persona que contratamos? Digo, está embarazada. Digo, perfecto, qué bueno, felicítala. ¿Entendés? Y otro hubiese dicho, ni en pedo, que no se sume, ¿viste? Si ya la contratamos, en 8 meses la perdemos por 6 meses. Claro, ¿viste? Entonces, eso es compartir valores, estar súper alineados. Entonces, en esas cosas no discutimos, ¿entendés? Y creo que la tercera es la ambición. O sea, vos tenés muchos que hacen una empresa para hacerla cash rápido, o sea, venderla, viste, como con una visión de corto plazo. Nosotros en este caso teníamos una visión muy clara de largo plazo, ¿está bien? De decir, nosotros vamos a hacer una empresa que trascienda, ¿está bien? Que sea grande, o sea, casi tirar, no le vemos el fin de Pomelo, o sea, ¿viste? Obviamente cada uno tiene como unos objetivos que de largo plazo que lo motivan, pero no estamos haciendo algo para, viste, eso, viste, hacer caja rápido, un exit, venderla, viste, no. Entonces, eso también es importante porque después cuando empiezan a surgir como, ahí construís diferentes tipos de empresas, viste, es algo como más, barato, pero para poder tener tracción y vender, o algo decís, no, quiero realmente escalar porque quiero ser muy grande. Entonces, bueno, yo creo que esas tres cosas son fundamentales y en esos 3 meses las charlamos un montón y creo que nos convencimos de que éramos las personas correctas. Pará, quiero resumir eso. ¿Cuál es el primer punto? El segundo es valores. ¿Cuál es el primero? Compartir valores. El segundo, creo que es respeto profesional. Respeto profesional y ambición. Y ambición. O sea, tener mismo nivel de ambición o ambicionar lo mismo con el proyecto. Exacto. Esto me súper interesa. ¿Cómo validaste esto con tus socios? O sea, tenías, no sé, alguno tenía como viste que cada uno tiene su perfil, pero alguno tenía un checklist de, hey, necesito saber esto, o es, hey, vamos charlando y es feeling. Todas estas cosas las hicimos un poco inconscientes y quizá ahora te las puedo cuantificar. ¿Ahora las harías más conscientes? O sea, yo creo que fui. A ver, esto es lo que te decía. Yo cuando. Quizá de esos checks. Ya te digo, yo había trabajado con los dos, con Gastón muy cercanamente, porque compartimos 1 año y medio de crear una empresa, entonces viví cientos de situaciones laborales con él, lo conocí, etc. Con Juan trabajamos como en otra relación, como te decía, más proveedor-cliente, pero nos hemos ido de viaje, o sea, compartido viaje, eventos, o sea, tenía, si querés, también, no es que lo vi 2 veces en mi vida, o sea, tenía como una también relación. Ya de entrada, o sea, ya me parecían buenas personas. Esas cosas ya las tenías. Ya tenía los cheques, o sea, yo veía cómo trabajaba, o sea, lo del respeto profesional, yo para mí era un check, era un no-brainer, Sí. todos pibes son buenos. ¿Y el de la ambición fue una charla? Yo pienso que lo que más que hablamos fue la ambición, ¿entendés? ¿Y estaban todos alineados o fue un poco de negociación? No sé si negociación, pero, por ejemplo, que yo te decía, viste, esto primero fue Juan presentando una idea a Gastón y el día siguiente me llaman a mí. Yo pienso, por ejemplo, en esa idea original de Juan tenía una visión más, si esto lo podemos hacer y hacer plata y tipo puede ser hacer algo con un scope más acotado, rentable, en el corto plazo y más de bajo. ¿Qué quiero decir con bajo nivel? Decir más chico, ¿entendés? Sí. Si esto me da, no me acuerdo, no, si esto me da, no sé, $10.000 por mes, estoy bien. ¿Entendés? O sea, digo, en esa escala, digo, nunca lo hablé exactamente cuál era su número, pero digo, Sí. como una escala un poco más, digamos, menos ambiciosa, llamémoslo la palabra.
Pero eso sí lo discutimos, che, ¿esto para qué lo vamos a hacer? No, esto lo vamos a hacer. Y creo que eso fue como ponernos de acuerdo, estamos todos ok con esto. Y sí, esas fueron más la que sí tenés que ponerte de acuerdo y saber que estás para eso. Eh, las otras dos creo que las tenés que conocer de otra forma, ¿entendés? A mí a veces me sorprende cuando, viste, veo emprendedores que dicen, no, lo conocí en un evento, charlamos un par de veces y nos Sí, asociamos. Digo, hicimos match. sí, claro, exactamente. Que después se termina bien, o sea, no quiere decir que no termine bien, No, pero no. son, viste, que te puede pasar con, no sé, como decís vos, ser un match de una relación amorosa, ¿entendés? Que sí, me lo crucé, lo vi y nos casamos, viste, Mm. perfecto. Bueno, esas otras dos, yo también, las dos otras que decías, yo tenía ese check. eh, y la verdad que hoy lo miro en perspectiva y digo, sigo pensando exactamente lo mismo. Y creo que esa trilogía de acuerdos iniciales básicos, creo que sigue vigente. Y después te quiero pinchar un poco más, te hago una más. Encima. Eh, pues estoy justo ahora en el momento con socios. Estoy justo en este momento. Yo no estoy acostumbrado a tener socios. Eh, la otra es, una vez que, bueno, ya empezaron demás, me dijiste, objetivos de año a año. Recién me dijiste, bueno, empezamos en Argentina, después dijimos, vamos a expandir a este país, este país, este país, este país. ¿Eso es algo que baja, no sé, de inversores o ustedes mismos se ponen la meta y vamos por esto? Viste, a veces, hey, vos en el medio de Pomelo fuiste papá y vos no Mm. estás para correr una maratón este año. O sea, ¿quién, tenés Mira, cómo negocian y che, qué hacemos este año? ¿Hasta dónde queremos ir? mira, ¿Quién pone la meta? algo que está bueno en esto que traes es que nosotros eso sí lo fuimos trabajando y creo que cada vez lo hacemos mejor. Obviamente al inicio existe más el concepto, están los founders en la compañía y te hablan los founders y parecía como que te habla, viste, el dueño, viste, lo pongo entre comillas porque es como, Mm, yo pienso que, y algo que hizo Pomelo bien es rápidamente salir de eso. Y acá es donde creo que algo que nos juega bastante a nuestros favores es que somos bastante profesionales, o sea, por más que en el momento éramos chicos, no existíamos, éramos 3 4 5 siempre fuimos muy profesionales en mm, ver a Pomelo profesional. Entonces, nosotros respetamos desde ese inicio, eso sí, lo charlamos, lo que son el organigrama, llamemos, ¿no? O sea, las funciones que cumple cada uno. Entonces ahí está el que cumple el rol del CEO, que es Gastón, y después nosotros como founder cumplimos otros roles, y hay otros C-level, digamos, también, que cumple cada uno su rol. Entonces, si vos me decís el plan de finanzas, le cabe al CFO, ¿está mm. bien? Y se hace lo que él decide. O sea, a veces lo conversamos, pero su peso, o sea, su incidencia sobre esa decisión es más grande. O el CTO tiene definición de cuestiones de estrategia, de tecnología, y la define él. Entonces, nos respetamos mucho de entrada en ese sentido. O sea, acá no es una empresa donde lo que dice el founder se hace. Obviamente, o sea, tenemos nuestra ascendencia en nuestra temática. Después lo que se hace año a año, hoy lo plantea el equipo de negocio respecto a decir, bueno, la compañía, y ahí nos guiamos más, ahí no se meten tanto los inversores, o sea, eso también es otro mito, o sea, nosotros en el día a día ya tenemos un board, digamos, de accionistas, de reuniones de directorio cada 3 meses, y el board te va dando un guideline, te va tirando, o sea, vos vas a chequear cosas y termina siendo como o sea, funciona como un lugar donde vos llevas propuestas, está Mm. bien, y te puedes dar una opinión. Pero raramente te dicen tenés que hacer esto o no tenés que hacer esto. ¿Está bien? Obviamente yo tengo una visión mucho más 360 del mundo, puedo decir lo que ven en todos sentidos, o sea, eso está buenísimo. Y son un compañero más, al fin de cuentas, para la toma de decisiones. Entonces, cuando decís, che, ¿cuál va a ser, por ejemplo, la discusión del plan del año que viene? Bueno, la compañía tiene que hacer esto. ¿Está bien? Que es un poco la bajada que baja Gastón como CEO, de como compañía que somos, tenemos que comentar tanto el revenue, perfecto. Y después cada uno se agüeta y dice, bueno, para llegar a eso tenemos que hacer todo esto otro. Esto, yo tengo que armar un roadmap de producto, tengo que tener la operación estable para soportar ese crecimiento, y cada uno Juan trae su plan de ventas, y así cada uno trae la parte que le corresponde, pero ahí es donde empezamos a actuar, o sea, ahí no trabajamos como founders, ¿entendés? Ahí trabajamos Cada uno como, en su rol. exactamente, trabajamos como un equipo, en el Mm, cual cada uno cumple su función, ¿está bien? Y tratamos de que ese rol de founder no, o sea, si tú fuese o sea, yo juego de delantero, ¿está bien?
no por ser founder, como decís, soy dueño de la pelota, digo, bueno, ahora atajo, me voy a atajar, ¿entendés? O sea, no funciona así, ¿entendés? Y creo que eso hacemos bien, porque le damos identidad e independencia a cada uno y eso lo fuimos mejorando un montón. Y Pomelo creo que, por más de ser una empresa joven, desde muy al principio operó de esta manera. Y yo el tema es que no tengo idea, ni idea. O sea, viste, esto pasa mucho hablas con tus amigos y, no sé, hace poco nos mudamos de oficina, viste, y fue, Mm. che, ¿y las oficinas tuviste? ¿Qué hiciste? Y yo, "Mira, yo las oficinas un día me dijeron que era en tal lugar y fui. O sea, tuve una charla como que dijeron, che, estamos haciendo esto, estás ok, sí. Y la vi el mismo día que llegué, como todo el resto de las cosas, porque no estaba en mi scope. Y para eso había alguien que seguramente está mucho mejor preparado y sabía mucho mejor lo que tenía que hacer. Mientras yo me dedicaba a lo que yo tengo que hacer y tengo que estar preparado. Pero claramente de oficina no sé. Y confié en el que lo hizo y está buenísimo. Y Mm. creo que eso funciona muy bien. Eso te lo dije antes, porque no, sabes que se percibe de afuera. Como que están los tres así muy, sí, como alineados. Bueno, son los tres, tienen un background de ya trabajaron todos en empresas. No son nenes de 19 años improvisando. O sea, estamos. Es Creo que nos traemos las otro mejores tipo de equipo prácticas, fundador. o sea, tenemos la suerte de haber trabajado a Gastón en Google, bueno, yo ya las mencioné, Juan en Mastercard, trabajó en Arcos, o sea, todos tenemos como un background, buenas empresas y creo que nos trajimos como lo mejor o lo que funcionaba de Mm. eso. Entonces, de primero sí somos una empresa que a veces hacemos el chiste, ¿viste? De que yo a los 3 meses ya estaba, Juan dice, yo a los 3 meses, tipo, viste, startup, que el garage, que esto, y yo me sentía que trabajaba en Mastercard, viste, por el nivel de procesos, de orden, de un montón de cosas que fuimos instalando, que creo que hoy te diría que hace mucho al éxito, ¿no? O sea, profesionalizamos rápidamente la compañía, no es que la manejamos como, Mm. nada, un boliche, viste, así medio como va la cosa, muy ordenados. ¿Qué crees que fue lo más? Yo te hice la pregunta de los socios, pensé que ahí me ibas a plantear como algo, viste, algo jodido. A veces hay No, complicaciones. Pero la pregunta, no, pero olvídate, pero te llevo la pregunta. ¿Qué fue lo más difícil que viviste montando esta empresa en estos años? em, ¿Viste? O sea, es desarrollar tecnología, es contratar equipo, es escalar a más países, es ah, desarrollar gente. sí, a ver. Yo, lo que te pasa es una muy buena pregunta, porque yo pienso que cuando estás en una startup o sea, eh, todo lo que viene para decir, lo que viene es muy difícil, ¿y cómo vamos a hacer? Y de repente no mirás mucho para atrás y mira dónde estaba hace 2 años, 3 años, ¿entendés? O sea, si decía que esto que te era por difícil era cuando tenía que hacer aquello otro. O sea, cuando yo me senté y te decía, escribíamos en una hoja, en un mantel, ¿no? El roadmap de Pomelo inicial y que eso sea una realidad, en el medio decís, tienen que pasar 1.000 millones de cosas. Mm. Es decir, eso es imposible. La chance que no va. O sea, el día que tuvimos la primera tarjeta real y fuimos, me acuerdo, a un bar y compramos una cerveza, ya tengo filmado. Es decir, pasamos, le dimos la tarjeta a un cajero que había una tarjeta que era blanca, o sea, imagínate una tarjeta, un plástico blanco sin nada. Le dijo, no, vos confiás que va a pasar. O sea, lo apoyó en el POS y el rollito salió. Fue toda alegría. Y cuando decías de ese mantel a esa tarjeta funcionando, sí, wow, el primer cliente que firmamos, o sea, la primera inversión que recibimos, o sea, todo ese tipo de cosas, son cosas que cuando vos estás en el momento cero, decís, esto es imposible, o tipo, qué difícil esto. Y después lo haces, y lo hiciste la primera inversión, y después te que contratar 20 personas, y después 50, y después te quiere contratar a otro país. Nosotros un día llamamos a una persona en Brasil que querés entrar a Pomelo, una empresa de Argentina, y ese pibe dijo que sí. Venir a trabajar una empresa que no hay nadie en mi país, que se iba a venir a trabajar una empresa, tipo, creo que venía uno venía de México, venía de Mercado Libre, el de Brasil venía de un banco. Si este pibe no está bien, de que se va a trabajar a la empresa, Vos pensabas, claro, o sea, a ver si ¿qué hace viniendo? ¿qué hace viniendo? ¿Entendés? O sea, está renunciando a Mercado Libre en México para abrir una empresa que son unos argentinos que ni siquiera están ahí porque tiene que abrir las oficinas de Pomelo, México, que es Pomelo. Y dio el salto, es decir, contratar gente, y contratamos gente de las mejores, o sea,
lo mismo el día que decimos salir, decir, ¿quién va a querer venir a trabajar con nosotros? Bueno, y convencimos a súper buena gente, y enseguida creamos una marca empleadora muy potente. Esta semana, por ejemplo, vi que salimos número 63 en la revista de apertura de los mejores empleadores de Argentina. Que la verdad es que aparecemos en ese ranking. Vos decís, wow, yo te miraba esos rankings cuando buscaba hacer Mercado Libre, yo qué sé, y ahora está Pomelo, ¿entendés? Y ahora quiero ser, no quiero ser 63, quiero estar en el top 10, ¿entendés? Y vos decís, de 63 al top 10 es dificilísimo, esto lo estás arriba, pero quiero ir ahí también, ¿entendés? Entonces, la verdad que en esto es como que vas escalando una montaña tras otra y la que, viste, llegaste a la cima, así llegué y mirás atrás, viste, viven, ¿no? No sé, Soy fanático de esa historia. bueno, viste ¿Vos que también? sí, la vi, leí el libro, vi la película 1000 veces, También. la nueva, la serie, todo. Pero viste cuando se van, que dice, bueno, vamos para el lado de Chile, que dice, bueno, detrás de esta montaña, suben la montaña, miran y quedan 35 montañas más. Esto es un poco lo mismo. Entonces, por eso también no tenés como que. O sea, y acá es algo que yo, por ejemplo, trabajo mucho, es en tratar de ir disfrutando el proceso y el momento. Porque no hay un lugar claro a dónde llegar, ¿viste? Este primero entender que es una maratón, no es una carrera, no es un sprint corto que tenés que ir a velocidad, es una maratón. Y que después tampoco hay una llegada. ¿Viste? No. Y cada uno se va, en algún momento se decide ir, o por razones que puede pasarte, cualquiera. Y bueno, eso. Y en el medio la clave es disfrutar el camino, si no creo que de mucho no sirve. Lo veo, tenés las cosas bastante bien pensadas. Te quiero robar algún secreto ahí. ¿Cómo haces para contratar buena gente cuando sos chiquito? Algo que te haya servido. Porque, ¿sabes qué? Te quiero decir, esto no sé si es una percepción o qué, pero yo me acuerdo hace varios años, cuando ustedes empezaban, yo tengo varios amigos que ustedes fueron contratando, gente que yo conozco, ex Mercado Libre, así, yo conozco varios casos. Y me acuerdo en un momento, mucha gente que yo conocía se iba a Pomelo. Yo decía, ustedes no tenían ni producto, nada. ¿Qué, qué hicieron? Bueno, ¿Hay mira, algo para aprender ahí? yo lo que hice particularmente, o sea, al final de cuentas, el equipo es lo más importante de todo. Vos podés ser un founder, podés tener la capacidad de levantar un dinero inicial, tener una idea, pero el que la va a llevar a cabo es el equipo, es la gente. O sea, tu participación en la ejecución se diluye, Mm. ¿no? O sea, quiero decir, si vos sos un equipo no sé, de la B y te traigo el mejor el técnico del Real Madrid, no es que vas a ir a jugar la Champions y ganarla. Pues el equipo sigue siendo el equipo de. Bueno, esto es lo mismo. Y yo personalmente, por ejemplo, el primer año hice 400 entrevistas. O sea, 10 por semana, seleccioné. o más. Yo, 20 por semana. primero, o sea, a cada persona, o sea, para cada posición, que, o sea, un problema a resolver, buscaba y decía, es esta persona. Y lo llamaba personalmente, me iba a tomar un café, le quemaba la cabeza y lo trataba de traer a Pomelo. Em, y así, o sea, y fue contándole sobre todo la historia, esto de, che, eh, venía que construir esto de cero. ¿Está bien? Nosotros algo que hicimos fue targetizar bien, creo, el hecho de, por ejemplo, el hecho de trabajar en Mercado Libre, después en Naranja X también, pero en Mercado Libre, la verdad que es uno de los mejores empleadores y creo que tiene de los mejores de todos, trabajan ahí, o trabajaron. ¿Está bien? Sobre todo en Argentina, ¿no? Que emplea una cantidad de gente impresionante. Y vos ahí tenés mapeado un montón de gente que, viste, decís, este chico hoy es un team leader, ahí está senior, pero cuando vos lo conocés porque trabajaste con él, decís, este en 10 años va a ser el director de esta área. Porque sabes los que son buenos. ¿Cómo lo detectas estando desde afuera? No, en esa instancia los conocí a todos. Ah, todos los que fuiste a buscar. Yo No, todo- pará, pero esos 400 que entrevistaste, ¿de dónde salen? No, por eso. Te diría que las primeras 40, 50 personas de Pomelo los conocí a todos. O yo, o la gente, obviamente, no sé, el CTO los conocía y los fuimos trayendo así de a uno. Y lo que yo hacía en muchos casos es, o sea, yo a mi equipo,
equipo de producto inicialmente, no era muchísimo, éramos 5 o 6, todos habían trabajado conmigo. Y obviamente los fui convenciendo uno a uno. Un montón también me dijeron que no. Pero después, no, contrataba la de tecnología. ¿Pero por qué? Porque a mí me marcaban, che, este es bueno, lo queremos adentro. Y yo lo llamaba diciéndome, che, yo digamos, soy uno de los founders, te explico lo que estamos haciendo. O sea, tengo un discurso de 7 minutos, lo tenía por reloj, Sí. donde le contaba la historia de Pomelo, qué es lo que hacíamos, qué es lo que queríamos hacer, entonces alguna duda, todo. Y creo que lo que intentaba generar era, che, estos pibes van en serio. ¿Entendés? Acá hay una oportunidad, ¿está bien? Y nosotros creo que en esa primera, eso hoy continúa, pero en ese primer momento, o sea, hoy continúa, pero hoy me es mucho más fácil contratar porque Pomelo ya es algo. Sí. ¿Entendés? Salimos en la revista Apertura. ¿Entendés? Pero en ese momento, cuando te decir Pomelo 2 puntos, Pomelo es esto, ¿viste? ¿Qué es Pomelo? ¿Entendés? Y era explicar un poco la idea, lo que íbamos a hacer, por qué, un poco nuestro background, la confianza, de venir a hacer algo de cero, que lo vas a disfrutar. O sea, tratar de entusiasmarlo con venir a ser una startup. Algo que hicimos nosotros, y esto creo que es algo que en Argentina o en la región, el concepto de startup y todo el concepto de venture capital, stock option, eso está muy poco todavía. O sea, creo que viene progresando muy bien, pero no está muy difundido. Mm. Nosotros algo que hicimos diferente en toda esa etapa inicial fue darle stock option a todos. O sea, stock option es darle acciones, básicamente, una Sí. forma de darle acciones a todo el mundo. ¿Por qué? Porque querían que vengan a vivir la experiencia de emprender. Que si realmente a nosotros nos iba bien, iban a hacer un diferencial económico que no iban a hacer en ninguna carrera corporativa. La verdad que yo no le podía pagar el bono que le pagaba a esa megacorpo donde trabajaba y un montón de los beneficios super trendy, oficina vista a no sé dónde. Pagamos buenos sueldos y después stock option, solamente eso. Y la gente venía a trabajar, o sea, por eso decir, bueno, mira, acá tengo una hoja en blanco y acá voy a poder desplegar todo mi saber. Y esto es lo que decía, nosotros venía ese team leader, ese manager, a decir, bueno, vos que eras parte de eh, de este área enorme, ahora vas a venir a Pomelo a liderarla de cero, construirla. Y eso es Es una súper motivación es una tremenda. motivación espectacular. Y ahí teníamos claro, el que te empezaba a preguntar, pero cuántas horas son y esto y el sueldo, ese no iba. El que te decía, me encanta, adentro. Y el sueldo te lo preguntaba, viste, y era el último que te preguntaba. Porque lo entusiasmaba, o sea, tenía ese fueguito Mm. adentro. Y eso es lo que despertamos y creo que hay mucha gente que le encanta eso. Y eso hoy sigue pasando, o sea, tenemos que seguir construyendo un montón de cosas y está eso de venir a emprender. Y viví de adentro la experiencia de emprender. Y eso es lo que quisimos como compartir con todo el mundo. Y creo que tenemos muchos casos exitosos. Hoy ya tenemos algunas personas en Pomelo que pudieron hacer algunos pequeños éxitos, pero les sirvió para comprar su primera casa, su primer departamento. Y eso te llena es una de las satisfacciones más grandes, ¿no? Que decís, wow, mira, todo esto que hicimos, mira, todo ese efecto multiplicador que tiene. Y esos que apostaron de entrada, es espectacular que también, digamos, puedan digamos, disfrutar de todo ese esfuerzo que le pusieron al principio, de esa apuesta, y bueno, que también sean parte de eso, desde lo económico. Me hiciste acordar ahí, no sé si lo conoces, hay el founder brasilero de Brex. Puede ser, Es ¿no? pendejo, debe tener 30 años. Pero Brex en Brasil se hizo grande. Sí, sí, lo conozco. Lo vi en un podcast que decía, pareció lo que vos dijiste recién, él decía, quiero que la mayor cantidad de gente de mi equipo lo más rápido posible pueda hacer mucha plata, porque decía, es buenísimo, decía, ¿te das cuenta en serio cómo piensa una persona cuando tiene $500.000 en su cuenta de banco? Buenísimo. Es un buen punto. Buenísimo, dice, cuando le pusiste la plata en el bolsillo, ahí te das cuenta realmente qué es lo que le importa. Sí, una frase que muchos nos dicen es, quiero que este sea mi último trabajo obligatorio, sobre todo Me muchos. encantó. Entonces, y está buenísimo, o sea, los que realmente vienen con ese espíritu tienen en Pomelo realmente un lugar donde se van a poder desplegar y van a poder brillar. Muy bueno. Erno, estamos casi terminando. Nos quedan los últimos 10 minutos. Voló el tiempo. Bueno, pasó rápido, la verdad pasó rápido. Yo tengo algunas preguntas anotadas que te puedo hacer como de cierre.
¿Te parece? Vamos con eso. ¿Mm? Bueno, primera, libros que recomendás a la gente que te escuche. Libros preferidos. Bueno, uno ya lo nombré, The Outliers, me parece buenísimo. Sí, el de las 10.000 horas ese, ¿no? Sí. From Zero to One, de Peter Thiel, que son un par de clásicos, ¿no? Esos me parecen geniales. Después otro libro de cabecera que me encanta, que es Rebelión en la Granja, que siempre lo recomiendo, no es tanto de negocio, pero sí, digamos, como de la forma de pensar, me parece. Ok, Te diría esos tres. listo, me gustó. Si pudieras volver al inicio de tu carrera en Mercado Pago, ¿qué consejo te darías a vos mismo? Uf. em, Creo que es una buena pregunta. ¿Qué consejo me daría? Creo que te diría que esto que hablabas antes, que los disfrute más. Eh, Creo que a veces uno, viste, se enrosca en cosas que, que son detalles que cuando lo ves en el largo plazo dices, qué pavada esta, ¿no? Mm. Y eso, que lo disfrute más, que elija las batallas. Eso. Si volvieras a empezar, ¿repetirías tu carrera o empezarías a emprender antes? No, la verdad que yo pienso que una de las cuestiones que está bueno del emprendimiento es esto a veces que tengo que emprender porque tengo que emprender. Mm, Y eso a veces te lleva a equivocar porque pones primero lo que yo siempre digo. Es como que la gente que se enamora de la tecnología, ¿viste? Voy a emprender en cripto, voy a hacer blockchain, hago un blockchain. Digo, esa es la tecnología. Digo, ¿qué querés solucionar? Después vemos si blockchain está bueno o no. Digo, hay mucho AI, bueno, está todo AI, no va a ser todo con AI. Digo, pensá qué problema querés resolver y después si AI te mejora el entregable de eso. Y creo que con emprender pasa lo mismo. Quiero emprender, quiero emprender. ¿De qué? ¿Qué querés hacer? No, yo quiero emprender. Bueno, quizás como, y quizás creo que vivir una vida corporativa, pasar por empresas, creo que ahí está bueno pasar por startups, donde ves cómo van haciendo las cosas, te va dando un montón de insight, donde vos quizás después puedas ver y decir, che, mira, yo ahora recorrí 6 7 años de diferentes empresas y acá veo que hay un problema, mm. ¿entendés? Y me voy a meter en esto. Yo pienso que eso, mucha gente prioriza o se obsesiona con emprender antes que con solucionar problemas. Y creo que ver problemas existentes te lo da la experiencia. Trabajá. Y sí, creo que mientras empresas más startups en las cuales confíes, que puedan tener acceso al founder, eso está bueno. Entonces, si querés esa experiencia, seguramente la tengas mucho más cerca en empresas como Pomelo que en Techin, ¿no? O sea, porque empresa buenísima, pero bueno, solamente veas algo como mucho más microscópico, ¿no? Mm, Eh, Así que te diría eso. buenísimo. La última. Esta es la más romántica de A ver, todas. Si querés, después la sacamos. Yo te la hago. la voz hace. ¿Cuál es el principio que guía tu vida? Yo creo que el principio de mi vida es ser buena gente. No, yo quiero como que los que hayan estado conmigo, ya sea amigos, familia, gente que está trabajada, ya, este era un buen pibe. eh, y, y eso, yo pienso que eso es un montón. Es un montón. Y que quizás me dejó algo, ¿no? O sea, no tengo como la ambición de dejarle algo a la gente, me parece mucho. Pero eso, con que digan, eso, fue un buen pibe, me parece que está muy bien. Hernán, mil gracias por sumarte. No, por favor, gracias Pasé por la muy bien. invitación. Yo también, ¿eh? Gracias.